Hermanos, buen día. Vamos a dar inicio a la reunión en el nombre del Señor, cantando algunos coritos. Podemos cantar primeramente el 208, que dice: Sublime gracia del Señor que a un pecador salva. Cantemos el coro 208. Sublime gracia del Señor que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo. Perdido él me halló. Su gracia me enseñó a creer. Mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser al dar mi corazón en los peligros y aflicción que yo he tenido aquí. Su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí tu amor que me salvó. Coro 173. Mi alma se saciará tan solo de tu amor y de tu verdad. El coro 173. Mi alma se saciará tan solo de tu amor y de tu verdad. Eres tú
122 nos dice: día tan grande no puedo olvidar, día de gloria sin par, cuando en tinieblas al verme andar vino a salvarme el Señor. Cantemos el coro 122. Día tan grande no puedo olvidar, día de gloria sin par, cuando en tinieblas al verme andar, vino a salvarme el Señor. Gran compasión tuvo Cristo de mí, de gozo y paz me llenó. Quitó las sombras, oh gloria a su nombre, la noche en día cambió. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Nací de nuevo en virtud de Jesús, a la familia de Dios, justificado por Cristo el Señor, gozo la gran redención. Bendito sea mi Padre y Dios, que cuando vine con fe, fui adoptado por Cristo el amado, loores por siempre daré. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Tengo esperanza de gloria eterna, me regocijo en Jesús. Me ha preparado un bello rincón en la mansión celestial. Siempre recuerdo con fe y gratitud al contemplarle en la cruz, que sus heridas me dieron la vida. Alabo al bendito Jesús. Dios descendió de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Por acá un coro, a mi lado izquierdo. 147. 147 dice: al contemplar tu creación vislumbra un fulgor de tu gloria. Cantemos el 147. Contemplar tu creación vislumbra un fulgor de tu gloria, pero tu gracia y amor eterna, tu muerte ha podido expresar. Señor, tú que hiciste los montes, las estrellas conoces por nombre,
sé que débil soy, tropiezo y caigo en la senda. Levántame y hazme andar, plantado en tu voluntad. Señor, tú que hiciste los montes, las estrellas conoces por nombre, tú que al débil levantas y le haces andar, como el águila hazme volar, tú que al débil levantas y le haces andar, como el águila hazme volar. Y por último un coro por mi lado derecho. 106. El coro 106. Oh jóvenes, venid su brillante pabellón. ¿Cuál? 206. 206. ¿Soberano? Sí. Cantemos el 206. Soberano, soberano. Sigamos cantando el himno 83, nuevas alegres para decirles, tengo yo ahora, y estas son: que mis pecados son perdonados y con Jesús tendré galardón. 83, cantémoslo en pie. Nuevas alegres para decirles, tengo yo ahora, y estas son, que mis pecados son perdonados y con Jesús tendré galardón, y que también, aunque da lugar en la casa celestial,
paz prometieron, mas engañaron, no me pudieron satisfacer. Más bien estoy con mi Salvador, al cielo voy por su favor. Él me guía cada día en su gran amor y verdad. Ya no me importa lo que dijeren los enemigos de mi Señor. Él me ha buscado y me ha salvado. Voy a la gloria, reino de amor. Siempre yo tengo luchas aquí, dulce descanso tengo allí. Oh, qué gozo para mi alma cuando me llame el Señor. Oremos. Señor nuestro Dios y Padre Celestial, te damos gracias por el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Te damos gracias, nuestro Dios, por permitirnos congregarnos bajo tu nombre, gracias a la persona del Señor Jesucristo. Te damos gracias, nuestro Dios, porque Él siendo tu Hijo amado, el unigénito, Él se ofreció para venir en rescate de nuestras vidas, a poder tomar el lugar que nos correspondía a nosotros, a causa de nuestra maldad, de nuestro pecado. Te damos gracias, nuestro Dios, porque hemos sido redimidos y lavados por su sangre y perdonados de nuestros pecados. Te damos gracias, nuestro Dios, porque Él era el único que podía presentarse delante de ti con nuestro pecado. No había nada bueno en nosotros como para poder intentar acercarnos a ti, ya que tu palabra nos dice que todo era sucio, inmundo delante de ti. Te damos gracias, Señor, porque gracias al Señor Jesucristo podemos congregarnos, podemos alabar tu nombre. Ahora, Señor, te queremos encomendar tu palabra que será expuesta en unos momentos por el hermano que tiene a cargo el mensaje, para que tú le guíes y que tu palabra sea, Señor, de bendición para cada uno de nosotros. Así también, Señor, por aquellos que no han podido estar, Señor, por aquellos que dejaron de congregarse, también nos acordamos de ellos. Gracias te damos por todo, rogamos tu bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Cantemos también el 342. Dice: a Dios sea la gloria, al mundo Él dio, al Hijo bendito que por nos murió. El 342 también cantémoslo en pie. Nos
mensaje de la palabra del Señor está a cargo de nuestro hermano Walter Gómez. Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Damos gracias al Señor por poder estar juntos, bueno, yo a través de esta plataforma, pero en tiempo real, ya que antes eso no se podía hacer, pero gracias al Señor que nos da este medio y así poder estar todos juntos en un solo espíritu. Vayamos a la palabra del Señor, hermanos. Vamos a leer un texto nomás en el Salmo 19 y luego vamos a ir desarrollando el tema que el Señor ha puesto en mi corazón en esta tarde. Vamos al Salmo 19, en el capítulo, el último versículo, Salmo capítulo 19, en el verso 14. Dice la palabra del Señor así: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. El tema de esta tarde será Él es mi redentor, o el título, Él es mi redentor. Porque la palabra redentor viene de un verbo llamado Gaal, de un verbo que tiene que ver con la redención del hombre, tiene que ver con la liberación del hombre. Y en la Biblia podemos encontrar muchas veces esta palabra redentor. Más que todo en el Antiguo Testamento vamos a encontrar la palabra redentor, pero no una palabra regada en algunos textos, sino que también se encuentra esta palabra en medio de unas historias tremendas de varones, de mujeres, que por lo que hicieron, por lo que vieron, por lo que esta gente prosperó, a nosotros nos trae ánimo, nos da fuerza a leer estas historias. Y si esta palabra redentor la traducimos al hebreo, y vamos a encontrar más profundidad en esta palabra. La vamos a traducir, si la traducimos, viene a ser la palabra Goel, y aquí entramos en un terreno más amplio, porque Goel era un título que se le daba a una persona, y esta persona en particular también se le llamaba el pariente cercano. El pariente cercano era una persona que tenía diferentes funciones, era un estilo de vida, era una costumbre que se hacía en aquel tiempo. Y cuando nosotros vemos estos pasajes, nos da base a nosotros de lo que significó la venida del Señor Jesucristo aquí en la tierra, de aquel verbo que se hace carne y habita entre nosotros, como dijo el apóstol Juan, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Goel era aquella persona, era aquel pariente cercano. También el Goel era una costumbre en aquel tiempo. Todos conocemos una historia que está antes de la ley, porque esto no solo se practicaba después de la ley, sino que antes que viniera la ley, antes que Dios le diera la ley a Moisés, al pueblo de Israel, esto ya se practicaba. Vemos la historia de Judá y Tamar, el suegro, la nuera y aquellos dos hijos, ¿verdad? Que el primero muere porque hizo lo malo ante los ojos de Dios. El segundo también muere. Judá no le quiere dar el tercer hijo, está muy pequeño, después crece, no se lo da. Y ya todos sabemos el resto de la historia, que termina estando Judá con la nuera. Obviamente no sabía Judá que era su nuera, y pues termina embarazada Tamar y tiene gemelos. Y vemos que esta historia, si nosotros la estudiamos, nos vamos a dar cuenta qué significó después que miremos unos pasajes que quiero tocar en esta tarde. Porque el pariente cercano, el pariente redentor, como le voy a llamar en esta tarde, el pariente redentor tenía 4 responsabilidades muy importantes. Y la primera era que si el pariente, como él era el Goel, el pariente tenía deudas o vendía las tierras, pues el pariente cercano, la primera responsabilidad que tenía era recuperar esas tierras perdidas que el pariente había vendido porque había quedado sin nada. Y se deshacía de las tierras y luego venía el pariente cercano a rescatar aquellas tierras y a pagar las deudas que esta persona
que esta persona tenía. En segundo lugar, la segunda responsabilidad que tenía el pariente cercano era que si un pariente caía en la esclavitud, o si él se quería vender a él, pues él tenía que comprarlo y no tenía que tratarlo como esclavo, sino que tenía que cuidarlo. O si se vendía ese pariente a otra gente, pues el pariente redentor venía y tenía que rescatarlo, tenía que comprarlo y sacarlo de la esclavitud. Como tercer punto, como tercer responsabilidad que tenía el pariente cercano, era que si un pariente había muerto, pues la responsabilidad de él era vengar la sangre, porque en aquel tiempo había un derecho que la ley lo protegía y le llamaban el vengador de la sangre. Tenía que vengar a su pariente, tenía que vengar la sangre. Y de aquella pobre viuda que había quedado también, esta persona tenía que salir huyendo si era inocente, que la había matado, y tenía que ir a unas ciudades que se habían repartido, que eran ciudades de refugio, y esa persona, si no entraba allí, pues esa persona podía morir, y no se le acusaba al pariente redentor porque que había matado a esa persona. Como cuarto punto, podemos ver que también la cuarta responsabilidad de este pariente redentor era que si el pariente había muerto, pues él tenía que levantarle descendencia al difunto. ¿Cómo tenía que hacerlo? Tenía que casarse con la viuda y luego levantarle descendencia, y el primer hijo pues iba a ser hijo del difunto para que así su nombre no se exterminara, su nombre no se terminara sobre la tierra. O sea que también el pariente tenía que, si él se negaba, si el pariente cercano se negaba a cumplir estas responsabilidades, porque también se podía negar a cumplir estas responsabilidades y decir, yo no voy a pagar deudas que no son mías, yo no voy a recuperar tierras que no son mías, yo no voy a rescatar a alguien de la esclavitud, que cayó en la esclavitud, o yo no voy a matar a alguien porque mataron a un pariente, o yo no me voy a casar con una mujer que yo no la elegí, y mucho menos levantarle descendencia. Pero estas eran las cuatro responsabilidades. Pero entonces, ¿qué se hacía si esa persona se negaba a cumplir sus responsabilidades? Pues tenía que esperar al año de jubileo, porque al año de jubileo todas las tierras que se habían comprado volvían a los dueños originales, porque las tierras no se podían vender a perpetuidad, sino que las tierras eran temporalmente, y a los 50 años las tierras volvían a sus dueños originales, los esclavos volvían a ser libres, y así todo volvía a la normalidad. Los ricos no se hacían más ricos y los pobres pues no se hacían más pobres, porque incluso los esclavos quedaban en libertad. Y en el Salmo que hemos leído, en el Salmo 19:14, la palabra del Señor dice, el salmista dice, sean gratos los dichos, sean aceptables delante de ti los dichos de mi boca y la meditación como medito en mi corazón. Dice Jehová, roca mía. Él dice que ese Jehová es su roca donde deposita, la roca nuestra también, donde depositamos nuestra vida, nuestra fe, y de esa roca dice que también no solo es que yo pueda depositar mi vida, sino que también es mi redentor. Sé que Él me va a liberar, sé que cuando yo lo necesite, Él va a venir en mi rescate, y eso era lo que hacía el Goel. Cuando el pariente lo necesitaba, el Goel venía, el pariente redentor venía a liberarlo. Y por eso el salmista dice, roca mía y de redentor mío, porque claro, obviamente la salvación es personal, y todos conocemos aquel texto famoso de Job 19:25, donde dice, yo sé que mi redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Yo sé que mi redentor vive. Es decir, en el texto original dice, yo sabía que mi redentor vive. Es decir, todo lo que yo he podido pasar, todo lo que yo he podido sufrir, todo mis pérdidas del ganado, de mis hijos, incluso mi mujer, absolutamente todo, lo he podido soportar, no porque sea un masoquista, sino que lo he podido soportar porque yo siempre he sabido que mi redentor está vivo y que algún día, dice, se levantará sobre el polvo. ¿Qué está diciendo Job aquí? Job está profetizando que ese redentor está vivo y que algún día iba a venir a esta tierra, que algún día iba a venir por él y que iba a venir a rescatarlo y que iba a morir por él y que se levantaría sobre el polvo, como sabemos que se cumplió a través en la persona del Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo se levantó sobre el polvo, no se volvió polvo. Nosotros pues polvo eres, dice la palabra, y al polvo volveréis. Pero el Señor Jesucristo, el santo justo de Israel, nuestro Salvador, nuestro Redentor,
él se levantó sobre el polvo al tercer día. Y esto es lo que está diciendo Job. Y eso fue lo que aconteció. Podemos ver otro salmo también precioso, en Salmo 78, 35, donde dice el salmista así, Salmos 78, 35. Dice la palabra del Señor así. Y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo, su redentor. Cada vez que el pueblo de Israel caía en ese adulterio espiritual, por decirlo así, en la idolatría, cuando estaban en la guerra, cuando las cosas no salían bien, pues en las tribulaciones que ellos iban pasando, pues ellos dicen que se acordaban de su redentor, se acordaban de aquel que los sacó de Egipto, de aquel que los trajo por todo aquel desierto, de aquel que les dio comida, de aquel que les dio agua, de aquel que les dio todo tipo de alimentos en el desierto. Ese redentor dice que ellos se acordaban de él en los tiempos de angustia. Y si vamos al libro del profeta Isaías, donde también los dice mucho en Isaías 43, 14. Y vamos a ver que cada texto va a una connotación diferente de lo que se menciona la palabra redentor. En Isaías 43, 14 dice, así dice Jehová, redentor vuestro, el santo de Israel. Redentor vuestro, el santo de Israel. No solo habla de su santidad, sino que ese redentor santo es también, o sea, que ese redentor es un redentor santo. En el versículo 3 le habla que ese redentor dice, Dios, porque yo Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu salvador. Le habla que él es su salvador. En el verso 15 dice, yo Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. Les habla que él es su rey y que él es su salvador. Pero en el verso 14 dice, así dice Jehová, redentor vuestro, el santo de Israel. Soy también su redentor, le dice Jehová Dios. Ahí mismo una página más adelante, en Isaías 44, 6, volvemos a encontrar la palabra redentor. Dice, así dice Jehová, rey de Israel y su redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. No hay Dios. Dice en 6 dice, y su redentor, dice, así dice Jehová, rey de Israel, así dice Jehová, rey de Israel, y su redentor. Aquí está dando énfasis también al Señor Jesucristo, y aquí entra lo que es la Trinidad, la Trinidad. Y vemos un último versículo en Isaías 59:20. Isaías 59:20. Dice así la palabra del Señor, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Ya se profetizaba la venida del Redentor a Sión. Sión es uno de los nombres que tiene la ciudad de Jerusalén, que tiene muchos nombres, se dice que tiene 70 nombres diferentes. Pues dice que a Sión vendría su Redentor, y vino, pero no lo reconocieron como Redentor. Y va a venir otra vez, la segunda vez que venga, cuando vendrá y pondrá sus pies en el monte de los olivos, y ahí donde toda rodilla se doblará delante de él y le van a reconocer que ese Redentor vino y ellos lo negaron, y por eso pues las consecuencias y todo, pero al final de cuentas van a terminar reconociéndole que se equivocaron y que él era el verdadero, el que ellos siempre esperaron. Entonces vemos, hermanos, la palabra redentor, vemos que el pariente redentor, el Goel, como se le llamaba, era una figura humana que se utilizó por mucho tiempo como prefigura de lo que haría el Mesías en el futuro. Todos conocemos la historia de Elimelech y Noemí. Un matrimonio que vive en Belén, la casa del pan, y por causa del hambre, que había escasez de alimento, pues ellos deciden a irse al país de enfrente, a Moab. Se van a los campos de Moab, están un tiempo viviendo allí y luego muere Elimelech. Cuando Elimelech muere, Noemí queda viuda. Es interesante notar que cuando Pablo le escribe la carta a Timoteo, le dice que ponga en la lista a las que en verdad son viudas.
a las que en verdad son viudas. Y uno dice, pero si a esta mujer se le murió el marido, pues es también viuda. Si no, pero Pablo va más allá y dice, no, a las que en verdad son viudas, a las que han quedado solas, a las que han quedado desamparadas, a las que no tienen absolutamente nada, que es la iglesia que tiene que mantener a estas viudas. Entonces tú ponla en la lista, la que es mayor de 60 años y que tenga una serie de requisitos. Las más jóvenes, pues que se casen y hagan su vida nuevamente. Pero vemos que aquí Noemí tenía sus dos hijos. Tenía a Malón y tenía a Kelión. Y están un tiempo. Y dice que estos hijos se casan con mujeres moabitas, con una muchacha llamada Orfa, que significa terca o testaruda, y la otra muchacha llamada Ruth. Y ahí viene toda la historia de Ruth, y que tenemos un libro precioso en la Biblia. Pero la historia dice que también sus hijos mueren. Y Noemí queda absolutamente sin nadie, sin marido, sin sus hijos y solamente con dos nueras. ¿Y ahora de qué va a vivir esta gente? Noemí se da cuenta que en Belén el Señor ha bendecido al pueblo y ella no tiene a nadie en Moab, pues decide regresar. Y estas dos nueras se quieren venir con ella. Y empieza a rogarle Noemí que se regresen, que se vayan a las casas de sus madres, que se regresen de vuelta, que no vengan con ella, porque les dice, si yo no tengo más hijos, y aunque tuviera hijos, pues ¿cómo ustedes la van a esperar tanto tiempo? ¿Cómo van a esperar a mis hijos tanto tiempo? Entonces le dice, le ruega, y una le dio un beso a Noemí y se va, que es Orfa. Pero Ruth sigue insistiendo, y vamos a leer un par de versículos en el libro de Ruth, porque es interesante lo que le dice Ruth a Noemí. En Ruth capítulo 1, el verso 16, miremos lo que le dice Ruth a Noemí. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que viviereis, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será, y tu Dios mi Dios. Y donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo, dice el 18, y viendo Noemí, que estaba tan resuelta a ir con ella, no le dijo nada más. No le dijo nada más porque Noemí estaba resuelta a ir Ruth estaba resuelta a ir con Noemí. Y Ruth toma la responsabilidad de cuidarla. Ruth toma la responsabilidad de cuidar a Noemí y de cuidar de sí misma. Y dice que ya llegando a Belén, se levantaba muy tempranito en la mañana y se iba al campo a recoger espigas, a ver si a alguien se le caía algo, porque en aquel tiempo había también un acto de misericordia, por decirlo así, que después que se recogía la cosecha mayor, se dejaba algo para los huérfanos, para las viudas, para los extranjeros, para que esa gente pudiera obtener algo de ahí y poderse llevar un bocado de pan a su boca. Y esto es lo que hacía Ruth, mantener a su suegra, Pero dice que Noemí tiene dos parientes, un pariente cercano y un pariente un poco más lejano. Y dice que este pariente, Booz, el dueño de aquellas tierras, reúne a los ancianos en la puerta de la ciudad, porque en la puerta de la ciudad donde se hacía todo, pues ahí los reúne. Y dice que le llama, ve el pariente cercano que va pasando y le dice, fulano, vamos a leerlo en el capítulo 4. En el capítulo 4, vamos a leer nomás un par de versículos. Dice en el versículo 1, Booz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado, y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó, dice, a 10 varones de los ancianos de la ciudad, y dijo, sentados aquí, y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de sus tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech, y yo decidí hacértelo saber. Y ahí sigue la historia. Pero dice que este pariente dice, ok, yo voy a redimir. Pero ya cuando le dice Booz, el mismo día, en el verso 5,
el mismo día, entonces suplicó Booz, el mismo día que compre las tierras de la mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y aquí a él no le gustó. Y aquí ya a él no le gustó. Entonces, ¿qué pasó? Cuando él le dice, no, redime tú, porque Booz era el segundo. Booz era el segundo y él quería redimir también a Noemí. Y él estaba dispuesto a hacer todo esto. Y Booz se termina casando con Ruth. Dice en el verso 9, y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que le fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea. Y sigue la historia. Booz decide casarse, decide redimir a Noemí, decide casarse con Ruth. Y Booz estuvo dispuesto a tomar la responsabilidad de casarse con esta mujer, de levantarle descendencia y que sus hijos no iban a ser hijos suyos, sino de Malón, del difunto. Ahora bien, Booz tenía los recursos porque era un hombre muy rico de comprar todas las tierras, de pagar las deudas y de hacerle una vida diferente a estas mujeres. Ahora, ¿por qué Booz decimos que Booz era pariente cercano? Booz tenía un hermano llamado Salmón, no es que era un pescado, pero se llamaba Salmón. Este Salmón se casó con una mujer de Jacob llamada Rahab y tuvieron un hijo y a ese hijo le pusieron Booz. Por lo tanto, Booz tenía el título, tenía todo el derecho de decir, yo voy a redimir a Noemí, yo me voy a casar con Ruth y yo le voy a levantar descendencia al difunto. ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué al Señor Jesucristo se le conoce como Redentor? Porque cuando Cristo vino a esta tierra, cuando se hizo carne y huesos y anduvo pisando esta tierra, Él se convirtió en nuestro pariente cercano. Porque no hay nadie más cercano que el Señor Jesucristo, ni aún nuestro Padre, ni aún nuestra Madre. ¿Por qué? Porque Él es nuestro creador. Porque Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Porque Él es nuestro creador. Por eso Él es nuestro redentor. Ahora bien, el pariente cercano tenía que tener un amor inconmensurable con el prójimo. Tenía Cristo amor, misericordia y la pasión de decir, yo voy a comprar a esa gente, yo voy a redimir a esa gente, yo lo voy a hacer libres, ciudadanos libres y no esclavos. Pero ¿cuál era el precio que tenía que pagar el Señor Jesús? Porque en la carta de Pedro dice que nosotros no fuimos comprados con oro y plata, o es decir, con cosas corruptibles, sino con la sangre que derramó el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo era nuestra deuda con Dios? Nosotros le debíamos la vida a Dios. ¿Por qué? Porque la ley divina, así como hay leyes de tránsito, leyes en todos los países, la ley divina decía que la paga del pecado es la muerte y todos nosotros debíamos de morir, tanto físicamente como la segunda muerte en la eternidad, en el infierno. ¿Cómo yo podía pagar una deuda? Porque dice la Biblia que no hay justo ni aun uno. Todos pecamos, absolutamente todos. ¿Cómo yo podía pagar esa deuda? ¿Cómo? No podía pagarla. Pero mi Redentor dijo, yo pagaré la deuda de Walter Gómez, yo pagaré la deuda de Patricio, yo pagaré la deuda de Felipe, yo pagaré la deuda de todos ustedes los que están ahí, yo pagaré la deuda de toda la humanidad, solo tienen que reconocerme, solo tienen que aceptarme. Y le dijo al Padre, en vez de morir ellos, envíeme a mí, descarga tu ira sobre mí y no sobre ellos, sino que yo voy a morir para salvarlos a ellos. Y por eso el Padre derramó su ira sobre el Hijo, porque el Hijo estaba cargando todo el pecado de la humanidad.
Él llevaba todo el peso de la humanidad. Y como Dios es un Dios santo y no cohabita con el pecado, entonces Dios descarga su ira sobre su Hijo en vez de descargarla sobre nosotros. Él descarga su ira sobre su Hijo. Pero Cristo no murió por él, porque él era santo, él era justo, él era perfecto. En él nunca hubo engaño, él nunca pecó, dice la palabra. Y entonces, ¿por qué murió Jesús? Porque él sabía a qué venía. Él no es que iba a decir, no, yo voy a morir aquí en la gloria. No, no, no. Él iba a bajar, él iba a venir, pero él sabía que cuando viniera, no le iban a tender una alfombra roja, no lo iban a recibir, sino que más bien le iban a hacer la vida imposible. Antes aún ni había nacido, cuando Herodes ya lo quería matar. No había ni lugar para él en el mesón. Y después ya naciendo chiquito, ya Herodes ya lo quería matar. Un niño que no hacía absolutamente nada. Ya lo quería matar, ya causaba odio en las personas, ya incomodaba a los reyes. Y aún estaba chiquito. Y toda la vida le hicieron la vida imposible a él, incluso hasta estando en la cruz. Le seguían haciendo la vida imposible. Nuestro Redentor, el Señor Jesús, es un Redentor de amor, que Él no le importaba acercarse a muertos, que Él no le importaba tocar aquel fetro de aquel niño de la hija de Naín, de la viuda de la ciudad de Naín, que iban a enterrarlo. Y aquel niño lo resucitó. Se acercaba a leprosos, tocaba a leprosos. Tocó a la hija de Jairo, niña, levántate. Llegó al cementerio y le habla a un muerto que hacía 4 días de haber estado muerto. Y le habla a Lázaro. Los sacerdotes no podían acercarse a un cementerio porque quedaban inmundos. Incluso ni Aarón pudo ir a enterrar a sus hijos porque no podían acercarse al cementerio. Pero Cristo fue al cementerio. Cristo tocó muertos. Cristo se acercó y tocó leprosos. ¿Por qué? Porque él era el santo Hijo de Dios y no había nada ni nadie que lo podía contaminar. Por eso no se contaminó. Porque él era el único justo. No hay ninguno justo, sino que él era el único. Nuestro Redentor no solo era un Redentor de amor, no solo es un Redentor de amor que nos sigue amando porque Él entregó su vida. Él murió por cada uno de nosotros, sino que es un Redentor todopoderoso, que Él tiene el poder y la autoridad de perdonar pecados. Y toda aquella persona que viene y se arrepiente, Él perdona hasta lo último, hasta el pecado más terrible que haya hecho esa persona en su vida. Él perdona y olvida, porque Él fue el que pagó por cada uno de nosotros. Cuando Pilato venía y le piñiscaba y le quería sacar a la fuerza, a ver qué dice Jesús, y le dice, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarse? Y es cuando el Señor abre la boca y le dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Es decir, tú no me estás quitando la vida, sino que yo la estoy poniendo. Yo estoy muriendo por toda la humanidad, pero tú no lo estás entendiendo. Pero tú no lo estás entendiendo. Vemos que él tenía el poder y la autoridad para andar sobre las aguas en un elemento líquido. ¿Quién ha podido andar sobre las aguas? Él tenía el poder y autoridad no solo por andar encima de las aguas, sino que incluso hablarle a las aguas y reprender al viento y calmar la tempestad y traducirla, por decirlo así, en una bonanza. Él tenía el poder y autoridad de convertir el agua en vino. ¿Quién ha hecho eso? La ciencia. Nadie puede hacer eso. Nadie, pero él sí lo podía hacer. Él tenía el poder y autoridad de echar fuera demonios. Él tenía el poder y autoridad de tomar un poquito de 2 peces y 5 panes y darle de comer a multitudes de personas. Él tenía el poder y la autoridad de llamar incluso a los peces y que se metieran a la red de Pedro. Él tenía el poder y la autoridad de resucitar muertos, de llamar al muerto y hacer lo que resucite. Incluso el muerto vino saltando porque dice que estaba atado. Lázaro estaba atado, ¿cómo iba a caminar? Y salió saltando y después de desatarlo y dejarlo ir. Él tenía el poder y él tiene el poder porque nuestro Redentor es un Redentor de amor. Nuestro Redentor es un Redentor poderoso. Por eso a Cristo se le conoce como el postrer Adán, porque Adán, la palabra Adán significa hombre, significa humano, el primer ser humano con sangre. Y Cristo vino en carne y hueso a esta tierra. Aquel verbo fue hecho carne. La redención no se podía llevar en el cielo, tenía que ser aquí en la tierra. Fulano, cuando Booz le dice a fulano dijo, sí, las tierras sí me interesan, pero la mujer no.
Pero Cristo pudo haber dicho, voy a morir por los americanos y por los hispanos, no. O por los europeos y los americanos, no. O por los de África y los japoneses, no. Sino que Cristo no dijo, voy a morir por este grupo, sino que Él vino a morir por toda la humanidad. Por toda la humanidad. Y cuando Cristo estaba en la cruz, no es que le estaban dando aplausos. Señor Jesús, muchas gracias porque nos está redimiendo, nos está rescatando y tú estás muriendo por nosotros. No, 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 al contrario, se burlaban de Él. Le escupían después de haberle hecho de todo, se seguían burlando de Él. Como más de alguno pudo haberle dicho a vos, ¿para qué te vas a meter en este lío? ¿Para qué vas a empezar a gastar tu dinero y meterte con una mujer que no tiene ni dónde caer muerta? Pero vos, con aquel amor, se termina casando con Ruth. ¿Y qué pasó al tiempo? Ruth queda embarazada. Y dice que cuando aquel niño nació y Noemí tuvo en los brazos, aquel niño se alegró mucho. Se alegró mucho Noemí cuando tuvo aquellos brazos y puede ser restaurada mi alma. Entonces, porque hay alegrías, hermanos. Hay alegrías mucho más grandes que ganarse la lotería o que tener, qué sé yo, el hijo o nietos. Hay alegrías mucho más grandes que eso y es ser comprados, redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la alegría más grande del cristiano, que nosotros hemos sido rescatados de la tiniebla, hemos sido rescatados del infierno y Él nos ha llevado a su gloria, a su reino. Ese niño creció y le pusieron Obed. Obed creció y tuvo familia, tuvo un hijo y a ese hijo le pusieron Isaí. Isaí vino, creció y tuvo familia y tuvo muchos hijos, pero uno es el hijo más reconocido. ¿Quién no conoce al rey David el rey David como descendencia de la tribu de Judá viene nuestro Señor Jesucristo? Hermanos, ¿cuántas cosas pueden ser restauradas si hubiera un mínimo de humildad en los países, incluso en iglesias? ¿Cuántas cosas pueden ser restauradas? Booz, hijo de Rahab, una ex prostituta, que esa ex ramera se convirtió al Dios de Israel y fue una de las mujeres que pasó a la historia y la tenemos en el libro de los Hebreos como una mujer de fe, porque Ruth, si algo que a ella la destacaba era la humildad. Ruth era una mujer humilde, era una mujer que hacía las cosas de noche, quería pasar desapercibida, pero lo que el ojo del hombre no ve, el ojo de Dios sí lo puede ver todo, porque es mejor ser pequeño delante de los hombres y ser un gigante delante de Dios que ser grande delante de los hombres y un enano y un pequeño delante de los ojos de Dios. Cuando el Señor Jesucristo se paró en aquella sinagoga y abrió aquel pergamino, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Cuando el COVID empezó, cuando todo este problema empezó, lo del COVID, los hospitales colapsaron y ya no había, los médicos ya no tenían tiempo como para atender a otros enfermos. Ya no había tiempo, ya la gente se quedaba enferma en la casa, pero Dios nunca va a decir, no tengo tiempo para ti, sino que Él tiene tiempo para todo mundo, para todo aquel que está en los caminos de Él. Él tiene tiempo para todo. Él dijo: venid a mí, los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Él dijo: yo vengo a darte vida y vida en abundancia. Dice: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Y quién estaba sano? Pues nadie. Él era el único, porque todos nosotros estábamos enfermos por el pecado. Todos nosotros estábamos enfermos por el pecado. La deuda ha sido pagada. Estábamos enfermos por el pecado, pero la deuda ha sido pagada. El Señor Jesucristo dijo: consumado es. Consumado es. Y así que nosotros podemos vivir en la libertad de aquel que nos ha comprado. La vida de Ruth cambió, hermanos. Totalmente cambió cuando se casó con Booz. Y Dios la terminó honrando de una manera tremenda, que cuando nosotros
abrimos la Biblia, podemos encontrar su nombre y podemos encontrar el libro que nos habla de su historia. Porque Dios honra a los que le honran y Dios bendice a aquellas personas que hemos entregado su vida por Él. Él es nuestro Redentor. Él pagó toda la deuda. Él nos ha rescatado de la esclavitud. Nosotros éramos polvo, fuimos formados por polvo. Él compró las tierras. Él nos compró a nosotros. Nosotros éramos esclavos del pecado, pero Él nos rescató de la esclavitud del pecado. Antes éramos esclavos y ahora Él nos ha hecho ciudadanos libres. Él ha muerto en la cruz venciendo el pecado, venciendo la muerte, venciendo a Satanás, venciendo al infierno, venciendo a sus demonios, porque Él se levantó al tercer día demostrando al mundo que Él no era un impostor, que Él no era un falso Mesías, sino que Él era quien dijo que era el camino, la verdad y la vida, el Verbo hecho carne, el león de la tribu de Judá, el alfa y el omega, el príncipe de paz, el consejero, todo esto, porque Él era y es el verdadero y nosotros, gracias al Señor que le hemos conocido y estamos en su camino y estamos en el verdadero. El cuarto punto que vimos, sabemos que era levantarle descendencia a la viuda y Cristo nos hizo renacer. Cristo nos hizo nacer de nuevo. Bendito el Dios y Padre, dijo Pedro en su carta, de nuestro Señor Jesucristo, según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En Santiago, el apóstol Santiago escribió, Él de su voluntad nos hizo renacer, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Alguien nos compró, alguien dio su vida por nosotros y fue el Señor Jesucristo, nuestro Redentor. Dice Pablo a los Corintios, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, las cuales son de Dios, porque nosotros somos propiedad de Dios. Él es nuestro Redentor. Él es nuestro pariente cercano, porque Él fue que murió por cada uno de nosotros. Que el Señor bendiga su palabra y que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, rica y abundantemente. Amén. Vamos a orar para concluir la reunión. Padre Celestial, te